Es que soy yo, es que entré dentro de otra cuenta. Estoy tratando de cambiar. Permítame. Ok, entonces el circuito ramal va a ser aquel conductor que está entre el dispositivo de protección de sobrecorriente y la salida, ¿verdad?, de nuestro equipo, ya sea un tomacorriente, una luminaria, etc. Los circuitos nosotros los vamos a clasificar en dos tipos: circuito ramal individual y circuito ramal general. Los generales, pues ya los conocemos, que son iluminación, y los tomacorrientes generales, tomacorrientes, ¿verdad?, que están ubicados alrededor de la vivienda, en salas, en comedores, en habitaciones, etcétera. Mientras que los individuales son aquellos, pues, que son exclusivos o pertenecen a dispositivos especiales como secadoras, estufas, microondas, lavadoras, bombas para cisterna, etcétera. Aquí pues aparece un artículo que tenemos que tomar en cuenta, que es el 210.4 del NEC, en el que nos habla del dispositivo de protección de sobrecorriente. A ver cómo nos dice aquí. Nos dice que todo circuito ramal deberá de tener protección de sobrecorriente, o mejor dicho, un medio de desconexión, ¿verdad?, para ello. También que voy a agregar a más personas que están en salas. Vamos a buscarlos, todos tienen el NEC. Que lo busquen, el 210.4. Los 10.4b nos dice medios de desconexión. A ver quién no tiene, que nos lo lea. Marcelo, ¿lo tiene? Sí, aquí lo tengo, 210.4b, medios de desconexión. Correcto. Cada circuito ramal multiconductor debe tener los medios para la desconexión simultánea de todos los conductores no puestos a tierra en el punto de origen del circuito ramal. Ok, entonces esto es un resumen, pues, diciéndonos que cada circuito ramal tiene que tener su breaker, su protección. Otro artículo que vamos a utilizar bastante nosotros, el NEC, es el 210.11, que nos habla de los circuitos requeridos en nuestra instalación eléctrica. A ver, Mauricio Caballero, búsquenos el 210.11. 210.11 dice circuitos ramales exigidos. Se deben suministrar circuitos ramales para iluminación y electrodomésticos, incluidos electrodomésticos operados a motor, para alimentar las cargas calculadas de acuerdo con la sección 220.10. Además, se deben de suministrar circuitos ramales para cargas específicas no cubiertas por la sección 220.10 en donde se exija en cualquier parte de este código, y para cargas de unidad de vivienda, como se especifica en la sección 210.11c. Sí, entonces nos vamos a ir a la sección 210.c, porque es lo que nos interesa por el diseño que estamos nosotros elaborando. A ver, José Guillermo, léanos el inciso C1. Dice circuitos ramales de electrodomésticos pequeños. Además del número de circuitos ramales exigidos en otras partes de esta sección, se deben suministrar 2 o más circuitos ramales de 20 amperes para electrodomésticos pequeños, para todas las salidas de receptáculos especificadas en la sección 210.52b. Ok, entonces, miren, nosotros ya, aparte de alumbrado o iluminación de los tomacorrientes generales, vamos a tener también, por ley, un circuito de electrodomésticos pequeños. No uno, sino que 2, porque el NEC nos indica que deben suministrar 2 o más. Mínimo, entonces, vamos a tener 2 circuitos para electrodomésticos pequeños. O sea que en su diseño, eso es lo que ustedes van a tener, mínimo 2. Si ustedes quieren poner 3 o 4, ya eso es a criterio personal. Pero mínimo son 2 circuitos de 20 amperios. A ver, el C2, Cristian Canales.
Circuitos ramales para lavandería. Además del número de circuitos ramales exigidos en otras partes de esta sección, se debe suministrar al menos un circuito ramal de 20 amperes para alimentar las salidas de receptáculos de la lavandería que se exigen en la sección 210.52F. Este artículo no debe tener otras salidas. Este circuito no debe tener otras salidas. Ok, entonces aparte de iluminación, tomacorrientes generales, electrodomésticos pequeños, también tenemos que tener un circuito ramal para lavandería de 20 amperios, miren. Y nos dice que este circuito no debe tener otras salidas de otras áreas, solamente de lavandería. Si está cerca de la bodega, no vamos a conectar tomacorrientes de bodega. Si está cerca de la servidumbre, no vamos a conectar tomacorrientes de servidumbre en lavandería. Solamente área de lavandería. Lo mismo sucede para los electrodomésticos pequeños. Ojo ahí, ¿verdad? Lo más que usted puede conectar son tomacorrientes de comedor, que es algo parecido, ¿verdad?, al área de cocina. Pero si es electrodoméstico pequeño, solo cocina. No me van a conectar tomacorrientes exteriores, no me van a conectar tomacorrientes de lavandería, no me van a conectar tomacorrientes de sala, tomacorrientes de baño tampoco. Entonces, solo área de cocina, ¿verdad? Incluyendo el comedor, ¿verdad? O la alacena, que le llaman. Lavandería, entonces, también, ¿verdad? Un circuito. Y electrodomésticos dos. Y el C3, a ver, Mario, Lacayo. Circuitos ramales de cuartos de baño. Además de la cantidad de circuitos ramales requeridos en otros párrafos de la presente sección, debe suministrarse al menos un circuito ramal de 120 volts y de 20 amperes para alimentar una o más salidas de receptáculos de cuartos de baño. Dichos circuitos no deben tener otras salidas. Ok, también tenemos que tener entonces circuitos ramales de cuarto de baño, miren, de 20 amperios y solamente para el baño. No pueden conectarme otros tomas para eso. No pueden conectar tomacorrientes de cuartos con baños. ¿Por qué? Porque ¿qué utensilios utilizan en los baños? A ver, ¿qué me puede decir, Mauricio? Bueno, en ese caso son las mujeres que utilizan más, pero secadoras, bueno, los hombres también, rasuradoras, Sudadoras eléctricas, ajá. planchas, me imagino, bueno, las mujeres utilizan planchas. Ajá, ¿y qué otros dispositivos, qué tal son en capacidad, en potencia? Bueno, dado que son elementos que son netamente resistivos, tienen un consumo considerado de energía eléctrica. Tienen una carga bien alta, ¿verdad? Entonces, por eso es que... Ingeniero, pero una pregunta. Ajá. En este caso de que dice circuitos ramales de cuartos de baño, acá nos menciona que tenemos que al menos poner un circuito para esto, pero ¿eso incluye todos los baños de la casa o específicamente un baño? Mira, aquí tiene una sección, ¿ves? Que nos dice que cuando un circuito de 20 amperios alimenta un solo cuarto de baño, pero eso, y tiene más salidas, ¿verdad? Para otros equipos, bueno, eso no aplica a eso. Pero idealmente, debería ser un circuito por cada baño. Pero se puede también, porque aquí no dice nada del NEC de eso, usted puede conectar, por ejemplo, si tiene 2 baños, 3 baños en la parte del primer nivel, usted puede conectar a los 3 baños en un solo circuito. Pero lo ideal sería 3. Ingeniero, y uno que solo sea medio baño, que, bueno, ahí es menos la carga. Solo sería como... ¿Cómo es eso de medio baño? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de medio baño? O sea, que solo no tiene... Sí, baño de visitas, así, como que no tiene ducha ni nada de eso. Sí, medio baño que solo tiene el... Que recuerden, no confunda la ducha con el tomacorriente GFCI que va por ley en el baño, ¿verdad? El tomacorriente GFCI por lo general va cerca de sus lavamanos y el tomacorriente que es para la electroducha es independiente, es un circuito independiente. No puede pegar la electroducha con el circuito. Ingeniero, dicen unos compañeros que están esperando que los admitan. Ok, ahorita no me había fijado por estar explicando. Pero solo es Kevin.
Entonces, pueden ponerlo ustedes como un único circuito, si tienen 3, ¿verdad? Porque la mayoría son de un nivel, las casas, y el que tenga 2 niveles, pues iba a tener que tener uno abajo y uno arriba, porque va a tener 2 centros de carga. Al de servidumbre, pues sí, yo creo que en nuestro país, pues yo creo que no hay necesidad de ponerle un tomacorriente, ¿verdad? Al baño. Y no va a parar pegada la muchacha ahí, peinándose, secándose el pelo. Vale caro. Entonces, haciendo el resumen de los circuitos exigidos, vamos a tener alumbrado, vamos a tener tomacorrientes generales, vamos a tener 2 por circuitos de electrodomésticos pequeños, que en cocina, solamente cocina, ¿verdad? Vamos a tener lavandería, un circuito de 20 amperios, solamente para lavandería, y el último que es el circuito para cuartos de baño. Son los de ley. Ya los demás especiales, pues ya depende del propietario. Así del propietario, que quiero calentador de agua, quiero electroducha, quiero bomba para cisternas, y quiero portón eléctricos, y quiero bomba para la piscina, bomba para la fuente, etcétera, etcétera. Todas las cargas que quiera, pues ya son especiales eso. Y ustedes lo van a calcular dependiendo de su capacidad nominal. Vamos a ver qué otro. Tenemos también el artículo 220, para que lo vayan buscando, que es el cálculo de circuitos ramales. Aquí pues vamos a darle la participación a Ariela, que acaba de entrar. Ya tiene su NEC, Ariela. ¿O no? Sí, no le escucho. Sí, lo tengo, lo estoy buscando. Página. Vengo llegando del trabajo, disculpe, ingeniero. No hay problema. Bueno, pues mientras encuentra ahí, Ariela, vamos a darle entonces a Kevin. Está Kevin aquí. Está ingeniero. Buenas tardes. Dame las cámaras todos. Ya había dicho yo que iba a sacar al que no tuviera cámara, ¿verdad? Vamos a empezar a hacerlo ya. Hola. ¿Cómo está, ingeniero? Yo no tengo cámara, ingeniero, pero aquí estoy. ¿Quién me dijo eso? Yo, Axel. Axel, ¿qué le pasó a su cámara? No, es que es de escritorio, no tengo webcam. Tomás Romero está con nosotros, Ángel Girón, Mario Contreras. A mí se me arruinó la cama. Todo el fondo se ve. Sí, por eso la tengo deshabilitada. Y Mario Contreras. Bueno, ingeniero, yo ando en la calle, fui haciendo unos mandados, por eso es que no. Pero ya voy a llegar a la casa para activar ahorita, en unos 3 minutos. Vaya, ok. ¿Y Harney? Igual, estoy conectado a una computadora de escritorio. No utilizo webcam. Bueno, en el escritorio. No, pero la de escritorio, estoy de escritorio también y tengo mi cámara. Sí, que la utilizo en la laptop, normalmente, pero la laptop ahorita la están ocupando, entonces. Bueno, sigamos entonces. 220, ¿con quién vamos a ver? Darwin. 220.12, creo que es. Vamos a ver, sí, 220.12. Léanos ahí. Permítame. Carga de iluminación para ocupaciones específicas. Una carga unitaria no inferior a la que se especifica en la tabla 202.12. Para las ocupaciones específicas, aquí se debe constituir la carga de iluminación mínima. El área del suelo de cada piso se debe calcular a partir de las dimensiones exteriores del edificio, unidad de vivienda u otras áreas involucradas. Para las unidades de vivienda, la superficie calculada del suelo no debe incluir los pórticos abiertos, los garajes ni los espacios no utilizados o sin terminar para su uso futuro. Ok, entonces este es un medio para calcular también circuitos de iluminación.
ya que vamos a hacer uso nosotros del área de construcción de la vivienda. Y como dice ahí, no vamos a utilizar, miren, pórticos abiertos, eso se refiere a terrazas, ni los garajes, en lo que es el área de construcción. En AutoCAD pues, hay una función donde ustedes van tocando sus ejes y AutoCAD le puede medir lo que es el área de construcción de su vivienda. Entonces, con el área de construcción de su vivienda en metros cuadrados, nosotros vamos a ir a la tabla 220.12. Esto lo vamos a ver más adelante en servicios de entrada, pero quiero que ya lo vayan sabiendo. Vamos a ubicarnos en el tipo de ocupación. El tipo de ubicación de nosotros es vivienda. Entonces vamos a buscar unidades de vivienda, que aparece aquí. Todos lo ven. Y nos dice que la carga unitaria es de 33 voltiamperes por metro cuadrado. Entonces vamos a multiplicar esta carga unitaria por el área de construcción de nuestra vivienda. Y esto pues nos va a dar ¿qué? La carga de iluminación que debemos tener. Una vez con esta carga de iluminación nosotros lo dividimos entre ¿qué? Entre la capacidad de nuestro circuito y vamos a obtener el número de circuitos de alumbrado que nosotros requerimos para esta vivienda. Ya vamos a ver un ejemplo que tengo ahí más adelante para que un poco por lo ficticio, digamos que su área es de 200 metros cuadrados, 280 metros cuadrados, pongamos. Que multiplícanlo por los 33 voltiamperes metro cuadrado, ¿cuánto le va a dar? ¿Cuánto les dio? 5.940. A ver, ¿quién me confirma el resultado? Sí, eso da. Ok, entonces ese dato lo vamos a dividir entre la capacidad de nuestro circuito. La capacidad es potencia, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que para iluminación vamos a utilizar en vivienda circuitos de 15 amperios para iluminación. Entonces vamos a tener 15 amperios por el voltaje de utilización que es de 120 voltios. ¿Cuánto nos da 15 por 120? 1800. 1800. Entonces dividamos lo que nos dio. ¿Quién fue el que nos dio el dato? Mario. 5.940 era. Entre la capacidad que les pregunté ahorita de 15 por 120, ¿cuánto nos da? 3.3. ¿Cuánto? 3.3. 3.3. 3.3. Entonces vamos a tener 4 circuitos de alumbrado. Y vamos a ver más que este cálculo hay que tener cuidado, porque 4 circuitos nos dice de alumbrado, pero también en esa potencia calculada van incluidos los tomacorrientes. Esto es cuando nosotros no tenemos luminarias conocidas, por así decirlo, ¿verdad? O queremos saber el mínimo de circuitos de alumbrado que podemos tener nosotros. Recordemos que esto es el mínimo, ¿verdad? Nosotros podemos poner más dependiendo del criterio personal de cada uno de ustedes. Pero vamos a ver después más adelante. Ok, el 2.2014, vamos a ver, Jeffrey. Otras cargas para todo tipo de ocupaciones. En todo tipo de ocupaciones, la carga mínima para cada salida de receptáculo de uso general y salida no utilizadas para iluminación general no debe ser inferior a las calculadas en la sección 220.14a hasta L. Las cargas mostradas se basan en la tensión nominal de los circuitos ramales. Okay. Vamos a ver quién más. ¿Quién no me ha participado? Pues sí, Kevin, ya está listo. El listado B del 22014. Secadoras eléctricas y electrodomésticos de cocción en unidades de vivienda y electrodomésticos de cocción utilizados en programas educativos. Deben permitirse los cálculos de carga según se especifica en la sección 220.54 para secadoras eléctricas y en la sección 220.55 para cocinas eléctricas y otros electrodomésticos de cocción. Ok. Entonces, como vemos, aquí nos manda para secadoras a la sección 220.54, que vamos a ver más adelante, como les repito, en la unidad de servicios de entrada, porque ahí vamos a calcular nosotros la carga para una secadora. También vamos a calcular, ya esto implica factores de demanda,
la sección 220.55 para estufas eléctricas y otros electrodomésticos de cocción. Ahí también hay tablas para factores de demanda que se aplican dependiendo de la capacidad nominal de nuestra estufa, ¿verdad? O secadora, en todo caso. El C, Mario Lacayo, ¿ya participó usted, no? Salidas para cargas de motores. Las salidas para cargas de motores se deben calcular de acuerdo con los requisitos de las secciones 430.22, 430.24 y 440.6. Ok, también, ¿verdad? Nos manda otros artículos donde nos va a explicar, ¿verdad?, cómo tenemos que hacer el cálculo nosotros para esas cargas. Y la que nos interesa, porque es la que estamos viendo ahorita y nos va a servir más que todo para este diseño de 2, que es el inciso I. A ver, Habni. Salida de receptáculo. Excepto como se establece en las secciones 220.14 y J y K, las salidas de receptáculo se deben calcular a un mínimo de 180 volts amperes para cada receptáculo sencillo o para cada receptáculo múltiple en un solo yugo. Una pieza individual de equipo que consta de un receptáculo múltiple compuesto de 4 o más receptáculos se debe calcular a no menos de 90 volts amperes por receptáculo. Esta disposición no se debe aplicar a las salidas de receptáculos especificadas en las secciones 210.11c1 y c2. Ok. Entonces, como ven, aquí el NEC nos indica que para cada toma corriente nosotros vamos a multiplicar por un valor de 180 voltiamperes cada toma corriente. Eso le vamos a aplicar. A ver, la J. ¿Quién ha participado? Vamos a ver. Alejandro García. Aquí estoy, ingeniero. Vamos a ver. J. Ocupaciones para viviendas. En viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares y en habitaciones de huéspedes o suites de huéspedes de hoteles y moteles, las salidas especificadas en J1, J2 y J3 están incluidas en los cálculos de carga de iluminación general de la sección 220.12. No se deben exigir cálculos de carga adicionales para estas salidas. 1. Todas las salidas de receptáculos para uso general de 20 amperes nominales o menos, incluidos los receptáculos conectados a los circuitos en la sección 210.11c3. ¿Qué nos indica aquí entonces? Miren, nos dice que en viviendas unifamiliares las salidas especificadas en J1, J2 y J3 están incluidas en los cálculos de carga de iluminación general de la sección 220.12, lo que les decía, ¿verdad? Cuando nosotros calculamos la iluminación por medio del área, también van incluidos ahí en esa carga los tomacorrientes generales, es lo que nos indica esto, ¿verdad? No deben exigirse cálculos de carga adicionales para estas salidas, pero esto es para un cálculo de carga, allá cuando miremos servicios de entrada. Pero que vayan ustedes entendiendo ya desde ahorita. Todas las salidas de receptáculos para uso general, ¿bien? No vamos a volver a calcular, no vamos a poner los tomas 180 por tanto y dividirlo entre tanto. No, ya va la carga de tomacorrientes generales ahí. Si lo hacemos por ese medio, por medio del área. Y el número 2 nos dice las salidas de receptáculos especificadas en las secciones 210.52e y G. Esto es tomacorrientes exteriores y garajes. Entonces tampoco se meten ahí. Ok, entonces vamos a pasar a ver unos ejemplos de cómo calcular el número de circuitos, porque aquí no estamos calculando cargas todavía. Aquí lo que queremos saber es cuántos circuitos mi diseño número 2 voy a tener y cómo los voy a calcular. Ya sabemos que los especiales, pues, ese es un único circuito. Y miren, la estufa va a tener un circuito de 2 polos. Mi secadora va a tener un solo circuito de 2 polos. La lavadora va a tener un circuito. La refrigeradora va a tener un circuito. El horno microondas va a tener un circuito. Y tengo el triturador de desechos en mi cocina también va a tener un solo circuito. Eso sí me lo especifican, ¿verdad? Si no me lo especifican, yo me voy por el NEC, que me dijo que yo tengo que tener 2 circuitos mínimos de electrodomésticos pequeños. Pero si ya me lo dan, pues tengo que ponerlos como especiales. Que es lo que yo les puse en la carga. No crean que en la carga que les di en la tabla de Excel es para... No, ahí dejémoslo. Yo no quiero poner extractor de humo. ¿Para qué? Mucho pisto. Pues no, es para que ustedes lo calculen.
Todos los aparatos que aparecen ahí tienen que ponerlos en su diseño. Si hay bombas para cisternas, también tienen que ponerlo. El único que podían elegir era entre calentador o electroducha. Esos eran los únicos. Pero tienen que saber cómo calcular los tomacorrientes generales y su iluminación. Entonces, porque los demás están definidos como vimos hace poco. Entonces vamos a pasar a ver unos ejemplos que están subidos también ahí en la plataforma para los que ya leyeron. Para los que no, pues aquí va a ser un como preludio a eso. Que nos dicen entonces calcular el número de circuitos ramales de 15 amperios para alimentar una carga total de alumbrado de 30.000 watts, perdón. Si las lámparas son de 150 watts, calcular el número de lámparas por circuito. A ver, tenemos entonces la carga total de alumbrado, que es 30.000 watts. Y nos dicen que tenemos circuitos ramales de 15 amperios con un voltaje de utilización de 120 voltios. Lo primero que tengo que calcular es que para encontrar mi número de circuitos, ya tengo mi carga y tengo mi circuito. La capacidad de carga por circuito. La capacidad de carga por circuito, correcto. Ya lo voy a encontrar multiplicando 15 amperios por 120. ¿Cuánto me da? 1800. Correcto, me da 1800 watts por circuito. Entonces, para encontrar mi número de circuito, voy a dividir mi carga total entre la carga del circuito o la capacidad del circuito, como quieran llamarlo. ¿Cuánto nos da? 30.000 entre 1800. 16.6667. 16.67, correcto. Y esto pues es un aproximado a tener 17 circuitos de alumbrado. Para un circuito ramal de 15 amperios, 120 voltios. Como ven, es fácil calcular esto. En el caso de su vivienda, pues ustedes van a sacar, como les digo, ya pueden sacarlo por la área de construcción o bien pueden sacarlo por medio del cálculo de carga total de sus lámparas. Entonces van a contar la potencia de cada una de sus lámparas y van a sacarlo. Ingeniero. Dígame. La carga por área, esa se toma con respecto a las paredes de la casa o también va a incluir los patios. También va a incluir los patios, ¿verdad? No, solo la vivienda. Solo acuérdense del área de construcción. Patios no. Terrazas, garajes no. ¿Y cómo se tomaría en cuenta eso? Teníamos que hacer un cálculo aparte. Entonces, si tenemos, por ejemplo, reflectores o algo por el estilo. Para iluminar. El exterior queda ya a criterio de cada uno. Todo va a diseñar. Eso ya son otros cálculos luminotécnicos que se llaman, pero nosotros no estamos viendo eso. Pero cálculo por área así de exterior no, solamente es por carga dentro de la vivienda, si puede decir. Ok, ahora, ¿cuántas lámparas vamos a tener por circuito? Ya tenemos nuestra capacidad de circuito y nos dicen que la lámpara es de 150 watts. 12 lámparas. El número de lámparas por circuito vamos a tener que es la capacidad de carga por circuito en watt, que era 1800, entre la carga de lámpara en watt, de 150. Como nos dijo ahí el compañero, van a ser 12 lámparas por circuito. En el caso de la vivienda, recordemos que nosotros tenemos que diseñar que nuestro conductor pueda tener una capacidad de conducción de corriente o de utilización, mejor dicho, del 80%, ¿verdad? Entonces, en todo caso, si nosotros tenemos un circuito de 15 por 120 amperios, digamos con 1800, ¿verdad? Watts.
eso por 0.80. Realmente lo que nosotros tendríamos que tener es 1440 watts para que nuestro conductor cumpla con ese margen. Pero por lo general en lámparas anda sobrado. Como les repito, si a usted le sale un circuito por toda la vivienda, tampoco es que nos vamos a poner un circuito, sino es que hay que ver la forma de diseñar y crear esa estética, ¿verdad? De que no con un solo circuito quede en oscura la casa. Pueden tener 2 o 3 circuitos. Máxima que ustedes pueden tener para un circuito ramal de 15 amperios, 120 voltios de iluminación, ¿verdad? Igual, si nosotros queremos ver en los tomacorrientes cuánto queremos tener, sería 120 por un circuito de 20, con 2400 por punto 80, serían 1920 watts máximos en tomacorriente. Esto implica entre 180, que nos dice el NEC, a tener 10 tomacorrientes por circuito máximo. Estamos ahí. Muy rápido explicar aparte. Que para el cálculo de circuitos ramales, utilizaremos el artículo 220.14, lo que les hablaba, ¿verdad? De tomar 180-20 voltiamperes por cada toma corriente. ¿Cómo calculamos esto? Miren, el número de toma corriente por 180 voltiamperes entre 120 por 20, que es la capacidad del circuito, en este caso. Quedamos este último ejemplo. Pequeño edificio tiene las siguientes cargas conectadas: una carga de 10 kilowatts para alumbrado incandescente, una carga de 6 kilowatts para alumbrado fluorescente, que debe ser alimentado por circuitos de 30 amperios y 60 tomacorrientes dobles. Nos dicen que las cargas se consideran continuas. Calcular el número de circuitos derivados necesarios, considerando que se usan circuitos de 20 amperios excepto para la carga de alumbrado fluorescente. El voltaje de alimentación es de 120 voltios. Hicimos entonces, o vamos a hacer, mejor dicho, lo que hicimos en el primer ejemplo. La carga total de alumbrado incandescente es de 6000 watts, divididos entre la capacidad de circuito y multiplicado por el factor, ¿verdad?, de carga continua, que es 1.25. Y esto pues nos da 5.21 circuitos de alumbrado incandescente, aproximadamente por 6 circuitos. Para el alumbrado fluorescente, pues ya cambia porque nos dijeron que es un circuito de 30 amperios. Entonces la capacidad del circuito va a cambiar. La capacidad total, bueno, aquí sería 6000 por 1.25. Confundí yo los datos aquí. ¿Cuánto era? Así era, fluorescente. Sí, no, dije mal entonces. 1.25 por 6000 entre 30 por 120. Y tenemos 3 circuitos entonces para alumbrado fluorescente. Y para los tomacorrientes, vamos a tener 1.25 por 60 por 180 voltiamperes, que nos indica el NEC, entre la capacidad de nuestros circuitos de tomacorrientes generales, que es 20 amperios por 120 voltios. Y aquí pues vamos a ver que tenemos 5.6 o 6 circuitos para tomacorrientes generales. Entonces lo que ustedes van a hacer en su vivienda es sacar el total de tomacorrientes generales. Recordemos que también van a ser los exteriores, los generales y los de garaje, unidos a los de sala, habitaciones, etcétera. Baños no me los van a incluir, cocina no me van a incluir, lavandería tampoco. Van a sacar el total y van a hacer pues esta operación, ¿verdad?, exceptuando el factor de carga continua, en este caso. Entonces sería el número, digamos, que tienen 20 tomacorrientes, 20 por 180, entre 20 por 120. Y van a ver cuántos circuitos pueden ustedes tener mínimo, ojo, mínimo. No es que eso van a hacer. Y ahí depende de cada criterio de ustedes. Hey.
y también de la capacidad, ¿verdad? Que pueden ustedes meter en el circuito. Por ejemplo, puedo poner 8 tomacorrientes en una habitación, 8 en otra, 6 en sala, por ejemplo, y así, ¿verdad? Sucesivamente, porque recordemos que al final de todo este proceso nosotros tenemos que balancear nuestra carga. Por lo general, en este diseño, queremos arrancar con la memoria, pero es mejor arrancar haciendo o diseñando nuestro plano con los circuitos de iluminación y de tomacorriente general, ¿verdad? Porque las otras cargas pues ya son individuales, no hay problema en el cálculo. Mientras que en diseño, sí, ustedes pues, tengo 8 aquí, puedo tener 10 acá, dependiendo de cómo vayan uniendo ustedes sus tomacorrientes, van a ver cómo les va a ir quedando su diseño. ¿Alguna pregunta hasta acá que tengan acerca de circuitos ramales? Bueno, ya terminaron también la tarea que es cierra hoy. Tenía una consulta referente a la tarea, ingeniero. No, pero no se da cuenta de cómo hacerla. No. Ajá. En el primer ejercicio, para el segundo método, hay que considerar la distancia del centro de carga. La consideramos como al final de la explicación de la unidad. Vamos a considerar las distancias adicionales, las distancias que entran por los tomacorrientes, todo eso lo vamos a considerar. Ok, también la temperatura ambiente para el factor de corrección. También. Ok, solamente. Ingeniero, tengo una pregunta, pero ya se va a cortar, entonces no quiero que me deje hablando solo esta parte. Vamos a conectar, no me preocupe. Ok. Tengo que pagar listas.